Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, que es como ustedes ven, una maravilla. Y el sitio, pues la verdad que nos agobia un poco el peso de la historia. Y el Club de la Constitución agradece al director del centro y al centro la cortesía que tiene al facilitarnos, como saben los que vienen asiduamente, este magnífico salón de actos donde han pasado ya tantísimas personalidades. Señores, autoridades, socios y personas asistentes a esta conferencia que la va a impartir hoy el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata y Pérez, magistrado en mérito del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Supremo y letrado mayor del Consejo de Estado, entre otras cosas. Tenemos aquí una gran suerte porque es una de las personalidades más interesantes que ha traído el Club de la Constitución. Y además, la conferencia no puede ser más oportuna: el asedio a la Constitución. Antes de dar entrada a mi compañero, el que va a presentar la conferencia, Rogelio Muñoz Oya, sí quiero, estando presente el delegado de Justicia de la Junta de Andalucía, darle en nombre del club y de los socios del club las gracias por la atención que ha tenido en presentar a este Club de la Constitución al Premio Justicia de Andalucía en el primer apartado dedicado a las instituciones, por su defensa de los valores constitucionales y de las libertades públicas. Hemos presentado, espero, un interesante expediente de todas las conferencias que se han impartido y de las personalidades que se han impartido en el Club de la Constitución, así como las actividades que desarrolla el club, como es la referencia que siempre se hace el día de la Constitución, día previo a la lectura de los artículos de la Constitución, y al premio que llevamos ya por el tercer año a los alumnos de los colegios que hagan un trabajo sobre un artículo o varios artículos que le proponemos de la Constitución española, porque entendemos que ya me parece que era la UNESCO lo que lo decía, que analfabeto no es solo el que no sabe leer y escribir, sino el que no conoce su Constitución, porque entonces ignora cuáles son sus derechos y también sus obligaciones. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañero Rogelio para que haga la semblanza de nuestro conferenciante. Muchas gracias por venir. Presentaré al magistrado y letrado del Consejo de Estado. El profesor doctor don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, como saben, por los que nos hemos dedicado al mundo jurídico y nos estamos dedicando al mundo jurídico, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia con premio extraordinario del doctorado, y algo que es importantísimo, por lo menos los que nos ha preocupado estos temas del derecho colegial del Real Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia, que es, si no recuerdo mal, el colegio más antiguo que existe, que viene desde la Edad Media, y no hay otro en los términos en que aparece, que además, si van por Bolonia, les recomiendo que vayan a verlo, porque es una verdadera joya, y además el director actual es de Granada, con lo cual, si no recuerdo mal, es catedrático de Derecho Administrativo. Es una joya, insisto, si van por Bolonia
lleguen y pásese porque merece la pena. Es profesor titular de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, del que yo también tuve la ocasión de aprender cuando inicié mi preocupación por derecho constitucional y formé parte, porque ya no lo soy, del Departamento de Derecho Constitucional como profesor asociado de la Facultad de Derecho de Granada. Además, en virtud de esa función de profesor y de hombre preocupado por el derecho constitucional y por la ciencia política, tiene publicados un libro que se encuentra aquí, que es el Constitución, Tratado Internacional y Sistema de Fuentes del Derecho, pero sobre todo un manual que tiene por título Teoría y Práctica del Derecho Constitucional, que está recientemente actualizado en la 6ª edición del año 2024, que es un libro donde se aúna muy bien, desde mi punto de vista, la teoría y la práctica del derecho constitucional, tanto en lo que se refiere a derechos fundamentales como a instituciones públicas. Y sobre todo, el profesor, ya el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, es un magistrado de reconocido prestigio, y hay que decirlo así, porque ha ostentado las grandes categorías dentro de la magistratura española, como es magistrado del Tribunal Supremo durante 10 años aproximadamente, 1991 a 2020, y presidente emérito de la sección cuarta, si no me equivoco, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional durante el año 2002 al año 2011, presidiendo la sección segunda del mismo, y en la actualidad, como saben, es magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Y sobre todo, por oposición, una oposición muy brillante, es letrado del Consejo de Estado, en virtud de oposición con el número 1 de la misma, y en la actualidad, desde el 1 de octubre del año 87, es letrado mayor del Consejo de Estado, el número 1 de los letrados del Consejo de Estado por antigüedad. También como magistrado del Tribunal Supremo tiene, de la Sala de lo Contencioso, tiene alguna publicación, que yo he tenido también el interés de utilizarla, que es Fundamentos de lo Contencioso Administrativo, publicado en Tecnos en el año 2019, y alguna otra sobre la Ley del Consejo de Estado, Constitución y Tratados Internacionales y Sistema de Fuentes del Derecho, es decir, y un sinfín de publicaciones en revistas científicas relacionadas con el derecho constitucional y con el derecho administrativo, y es un hombre políglota, allá donde lo haya, porque maneja perfectamente y escribe perfectamente el inglés, el italiano, el francés e incluso el alemán, perfectamente hablado y escrito. Y esto es un breve currículum, porque nos podíamos tirar aquí el tiempo de la conferencia y un poquito más para engrosar el currículum del profesor Rodríguez Zapata. Y por último está en posesión de la Gran Cruz de Orden de Isabel la Católica y de la Medalla de Orden del Mérito Constitucional en virtud del Real Decreto de 21 de enero de 2011. Pero a mí me gustaría glosar que eso hace acreedor al profesor Rodríguez Zapata de contar por segunda vez en el Club de la Constitución. El profesor Rodríguez Zapata ya nos acompañó, si estoy bien informado, pero creo que sí, el día 26 de octubre del año 2016, con una conferencia que parecía el preámbulo del epílogo que viene casi 8 años después.
porque fue el 26 de octubre y hoy nos encontramos el 1 de octubre de 2024, que llevaba por título El ocaso del bipartidismo, con lo cual ocaso y asedio, pues prólogo y epílogo, ¿no? Además recuerden que estaba recientemente las manifestaciones del 15 de marzo, etcétera, etcétera, que además pues dio origen a esto del acoso del bipartidismo, pero yo hoy podríamos decir que tal vez el renacimiento del bipartidismo, ¿no? Porque aquellos partidos que surgieron en aquel entonces están un poco como evaporándose, ¿no? O no saben muy bien dónde acudir ya, con lo cual, pero sí es verdad que han hecho mucho daño en ese trayecto desde aquel año 2016 a hoy, 1 de octubre del año 2024, para hablar del asedio de la Constitución. Yo voy a dibujar 5 principios, no sé por dónde va el profesor y magistrado Rodríguez Zapata en la conferencia, porque eso es libertad de cátedra, pero yo me atrevo a diseñar 4 o 5 principios que podemos hablar y que seguro que alguno tocará a él, que han dado lugar, no sé si al asedio de la Constitución o algo peor que el asedio de la Constitución, pero al asedio de la Constitución seguro. Uno que es la confusión de los poderes públicos, o sea, la famosa teoría de la división de poderes de Montesquieu, en el que además hoy tenemos un fiel reflejo en algunos asuntos judiciales, como es volver otra vez a aquello que hablaba Montesquieu en El espíritu de las leyes, de que el poder judicial no es más que la boca que pronuncia la ley, con lo cual inevitablemente esto creo yo que desde entonces o nos hemos equivocado todos los juristas o esta gente pretende que interpretemos de alguna manera, volvamos a reinterpretar la confusión de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, no solamente en el judicial, sino con la preeminencia respecto de todos los poderes del Estado a través del denominado gobierno o poder ejecutivo. En segundo lugar, a ese asedio de la Constitución ha dado lugar también una polarización de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, fuerzas políticas que nacieron en aquel entonces del año de marzo de 2015 y que ya habló el profesor Rodríguez Zapata en esa conferencia, o caso del bipartidismo. Existe también una colonización de las instituciones terrible, que es el gran ataque o el ataque fundamental a lo que es el Estado de Derecho. Véase lo que pasó, y a mi modo de ver con determinadas matizaciones, pero sigue pasando con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía del Estado hoy día, que ya es un tema que ya más que preocupante, etcétera, etcétera. Existe también otro tema muy interesante, que es la degradación de las instituciones, es decir, esa colonización de las instituciones por parte de uno de los poderes del Estado ha dado lugar a que se pervierta la verdadera naturaleza jurídica de las instituciones fundamentales, sobre todo de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, como es, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y por último existe un populismo legislativo, a mi modo de ver, desbordante, en donde la legislación tiene, o sea, el impulso del legislativo, del poder legislativo, que insisto, está perfectamente controlado desde el poder ejecutivo, tiene o actúa en virtud de dos poderes, hay poderes ocultos o manos ocultas, como puede ser por una parte el populismo puro y duro, que está o que late en determinados partidos que tienen representación política,
como ocurre en aquellos legislación, una legislación irreflexiva totalmente, una legislación fruto de la necesidad, etcétera, etcétera. Y hay otra idea que es importante, que es que esa reforma legislativa no tiene una finalidad permanente, sino una finalidad única y exclusivamente de supervivencia temporal para determinadas cuestiones, salvo por la ignorancia de algunos o algunas que se sientan en el Parlamento Nacional, donde apelan a que hay que reformar los textos legislativos, como el Código Penal, que viene desde hace 200 años, cuando se aprobó un Código Penal nuevo, como saben ustedes, en virtud de la Ley Orgánica 10/95, denominado Código Penal de la Democracia, y que puso en marcha precisamente un insigne jurista, entonces, pero de representantes del poder político que hoy se encuentra al mando de este país. Con lo cual, inevitablemente, pues ese populismo legislativo busca soluciones fáciles a problemas bastante complejos. Tercero, es una legislación que nace fruto de la necesidad, pero sin permanencia, sin finalidad alguna. Y tercero, pues una reforma o una serie de reformas legislativas, véanse el tema de la rebelión, la sedición, la ley de amnistía, etcétera, etcétera, que son, como digo, a veces fruto de la ignorancia o fruto de la necesidad cuantitativa, no cualitativa, en cuestión de número de votos y poco más. Por consiguiente, yo creo que todos esos factores y algunos más de los que hemos hablado aquí en otras ocasiones dan lugar al título que muy bien y acertadamente nos va a hablar el profesor y magistrado, el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, que tiene la palabra. Nada más y muchas gracias. Bueno, señor presidente, señores miembros de la mesa, señor delegado de Justicia de la Junta de Andalucía, buenas tardes a todos, señoras y señores. Estoy encantado de estar aquí con ustedes otra vez, después de, como ha dicho mi amable presentador, después de muchos años, y debo agradecer ante todo al Club de la Constitución, a don Fernando López y a don Manuel Morales Fernández su amable invitación para estar aquí. Este Club de la Constitución, este benemérito Club de la Constitución, que merece los premios a los que se presente, es un heredero, creo yo, de los clubes que a finales del siglo XVIII defendían la Constitución y el liberalismo contra el gobierno absoluto. Por ejemplo, el Club de Feyant en París, del que formaba parte Lafayette, del que formaba parte el abate Sieyès, y que defendía la Constitución de 1791 contra el poder absoluto del monarca, que, en fin, en plena Revolución Francesa aquello no fue fácil, pero había otros clubes de la Constitución en Bolonia, en Ferrara, en Pavía, que eran disueltos. Por ejemplo, el de Ferrara, en el año 1799, las tropas austríacas invadieron Ferrara y quemaron en la plaza pública el libro del Derecho Constitucional del profesor Compagnoni, porque de la Constitución siempre el liberalismo y la libertad siempre fueron enemigos del absolutismo. La conferencia de hoy tiene un título bastante negativo. ¿Cuál es la situación de la Constitución española hoy? Yo creo que para dar un resumen o una situación exacta de cuál es la posición de la Constitución española hoy, convendría recordar las palabras de un catedrático de Derecho Constitucional, Joseph Barthélemy, que en el año 1937, en la Académie de Droit International de la Academia de Derecho Internacional, que desde 1924 da cursos de verano de Derecho Internacional Público y Privado, en su curso general del año 1924, 2 años antes de que empezase la Guerra Mundial, se preguntaba cuál era la situación del derecho entonces, y decía
que el optimismo no consiste en pensar y en decir que todo es rosa cuando todo es negro. Es cuando todo es negro no desesperarse. Seamos optimistas. Eso podríamos decir de la Constitución española hoy. 2 años después, sin embargo, Hitler invadía Polonia y luego Francia y se produjo la catástrofe que esperemos que no se produzca en Europa nunca y desde luego no en un tiempo inmediato. Pero la Constitución española está asediada, está en crisis, pero no solamente la Constitución española. Hay un libro precioso que les recomiendo del profesor Gustavo Zagrebelsky, que fue magistrado del Tribunal Constitucional Italiano y presidente del Tribunal Constitucional Italiano con el que coincidí, que se llama expresivamente Tempi difficili per la Costituzione, tiempos difíciles para la Constitución. Hay traducción al español y es un libro que vale la pena leer. Y entonces hace al inicio del libro una contraposición entre lo que es el Estado y lo que es la Constitución. Habla del Estado constitucional, la Constitución del Estado, y viene a decir, Estado y Constitución, cuando hay bonanza, no hay ningún problema por su relación entre ellos, pero cuando hay borrasca, quienes nos ocupamos de la Constitución no tenemos tiempos felices. Y hoy en día en España no hay tiempos felices. La crisis de la Constitución es evidente hoy. Y yo creo que lo que se ha dicho, con el que coincido, sobre la división de poderes y los problemas que plantea la estructura de la Constitución actualmente son ciertos, pero yo creo que esos son síntomas de una enfermedad que es una enfermedad más profunda, que es una enfermedad que no está en la propia Constitución, sino que está fuera de la Constitución y para la que la Constitución no puede tener solución. Y esa enfermedad es la crisis del sistema de partidos políticos que tenemos en España y también la falta de lealtad a la Constitución por parte de ese sistema de partidos. De ahí vienen todos los problemas de los que también hablaremos hoy, por supuesto. Para evitar ser subjetivo en mi exposición, voy a centrarla en fechas que todos conocemos y en un informe, el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España de la Comisión Europea, del año 2024 y los problemas que destaca. ¿Cuáles son esas fechas? La primera fecha que tenemos que tener presente es la de las elecciones generales del año 2015, de 20 de diciembre de 2015, fecha en la que se produjo una fragmentación de los partidos políticos que entonces existían, es lo que yo traté en el ocaso del bipartidismo, y de forma tal que impidieron predecir quién podía ser el presidente del gobierno en España al día siguiente. Nadie lo sabía. Fue lo que pasó en Alemania, fue lo que pasó en Italia, fue lo que pasó en muchos países europeos, que el resultado de esa situación de difícil gobernabilidad sería una gran coalición. Pero esa gran coalición no se produjo. Fueron los tiempos, no sé si ustedes recordarán, porque ha pasado ya casi 9 años, del no es no. Es decir, no puede haber una gran coalición entre los dos partidos mayoritarios. Eso hizo que se repitiesen las elecciones generales, porque fue imposible formar gobierno, tras una candidatura fallida del candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del gobierno, y que el 26 de junio de 2016 se celebrasen nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones el PSOE quedó en segundo lugar y se abstuvo para una investidura del PP. Ahí fue cuando me tocó a mí hablar de la crisis del sistema bipartidista. Teníamos gobierno. El gobierno se produjo por la investidura de Mariano Rajoy, pero inmediatamente sobrevino la crisis porque el PP fue asediado por su situación de debilidad parlamentaria. Hubo 2 mociones de censura, la segunda moción de censura prosperó, lo que dio paso a unas nuevas elecciones generales que fueron del 28 de abril de 2019, que fueron totalmente estériles para la formación de un nuevo gobierno. Hubo que repetir nuevamente las elecciones y estas elecciones se celebraron el 10 de noviembre del año 2019. Por tanto, en España ha habido 4 elecciones generales en 4 años. En esas elecciones del 2019 el Partido Socialista obtuvo 122 escaños y logró formar una coalición escuálida de gobierno que Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó con el nombre que ha hecho fortuna de la mayoría Frankenstein,
que fue la que se produjo los enfrentamientos en la 14ª legislatura, que culminaron el 23 de julio del año 2023 con la apertura de la legislatura que actualmente tenemos, la 15ª legislatura, y una situación en la que el Partido Popular obtuvo 172 escaños y el Partido Socialista obtuvo 121 escaños y en coalición llegó a los 152 escaños. Hasta el punto que se viene hablando repetidamente en los medios de comunicación de una nueva repetición de las elecciones generales. Serían 6 elecciones generales en un plazo muy breve de tiempo. ¿Esto que ofrece? Pues esto, la situación que ofrece es la situación de un país en el que existe una mayoría de investidura a duras penas, pero no existe una mayoría de gestión parlamentaria, lo cual lleva a situaciones como las que todos conocemos, como la situación de la pseudo llamada ley de amnistía, y en fin, el término lawfare que se ha importado del neomarxismo sudamericano y que ahora que sufrimos, etcétera. Y con todas estas elecciones generales, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el sistema parlamentario español, la monarquía parlamentaria española, es absolutamente ineficaz. El sistema parlamentario español es de los más ineficaces que existen en el panorama europeo contemporáneo, muy parecido a lo que pasó en la Cuarta República Francesa o lo que pasó en la Primera República Italiana. Es decir, las reformas necesarias en cualquier país para la modernización del país no se produce porque hay un enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios y no existe la mayoría de gestión de gobierno cotidiana que permitiría esas reformas. La situación del desembolso de los fondos europeos para España pues da cuenta de esa situación. Y luego también, esa es la primera causa, a mi modo de ver, del asedio a la Constitución. La falta de mayoría para todo es lo que provoca pues unos atajos, unas circunstancias que perjudican a la Constitución y que ponen en peligro la Constitución misma. Pero hay otra cuestión también importante, que es la falta de lealtad constitucional por parte de muchos partidos políticos. Cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, el entonces presidente, don Manuel Jiménez de Parga, fue ponente de una sentencia, la sentencia de la Ley de Partidos Políticos, la 48-2023, que fue aprobada por unanimidad, frente a la que no se formularon votos particulares, donde se dice que el sistema español admite cualquier modificación de la forma de la Constitución, cualquier modificación de la forma de gobierno. Pero también dice que para que eso se produzca es necesario que los partidos que se presentan a las elecciones respeten el procedimiento de reforma constitucional y no procedan a proponer o a propugnar medidas que van en contra del texto constitucional rígido sin que ese texto constitucional se haya reformado. Y eso, por desgracia, no pasa hoy en día. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo. Se habla mucho de la financiación bilateral de Cataluña y del problema de la bilateralidad en la financiación de Cataluña. Quienes hablan de eso no tienen en cuenta que hay la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Las dos sentencias que se dictaron sobre el Estatuto de Cataluña prohíben terminantemente el sistema bilateral en materia de financiación de comunidades autónomas, porque el plurilateralismo es esencial. Y entonces no se puede hablar de una financiación bilateral de las comunidades autónomas. Pero si esa es la enfermedad que existe en España, y esa enfermedad del mal funcionamiento del sistema de partidos que se enfrentan entre sí, unos y otros, y dentro de la mayoría, dentro de la minoría, y falta de lealtad constitucional, ¿cuáles son los síntomas de esa enfermedad? Bueno, pues si nos fijamos en el Rule of Law Report de la Comisión Europea de la Unión Europea, la situación del Estado de Derecho en España para el año 2024, se pueden sacar algunas de las quejas o algunas de las situaciones que se ponen de manifiesto. Por ejemplo, una de ellas importante, la libertad de prensa. En España es la libertad de los medios, la mediocracia,
La libertad de los medios de comunicación es muy importante, el acceso a la información, la revisión de la Ley de Secretos Especiales, el estado de la libertad de expresión conforme al artículo 21D de la Constitución, es esencial en cualquier democracia. Había un juez norteamericano, el juez Black, que en una sentencia famosa, en un voto particular, una sentencia famosa, dijo que la libertad de hablar, la libertad de formular opiniones sobre el sistema político en Estados Unidos es la más importante de todas las libertades, como el corazón para el cuerpo humano, decía. Y si el corazón se ataca o el corazón desfallece, el cuerpo humano también desfallece. Y si el corazón se silencia, el cuerpo muere. Y la democracia muere cuando la libertad de expresión se toca. Sin embargo, bueno, las intervenciones sobre la libertad de prensa son polémicas y discutibles. Por ejemplo, una intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 26 de septiembre del año 2024, el presidente del gobierno parecía aludir a lo que se llama la European Freedom Act, la libertad de medios en la Unión Europea, pero la libertad de medios en la Unión Europea no habla para nada de mentiras, no habla para nada de bulos, habla de un favorecimiento de la libertad de prensa, en todo caso conocer la financiación de los partidos políticos y en ningún caso restringir o limitar la libertad de prensa. Eso, para mi modo de ver, es uno el problema más grave que tenemos actualmente en España. Y la receta es muy simple. Cualquier limitación de la libertad de prensa, y es el ABC en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tiene que venir necesariamente de un juez. Es decir, no hay ninguna autoridad administrativa que se pueda permitir el lujo de poner sus manos encima de la libertad de medios o encima de la libertad de prensa. Segunda de las cuestiones a las que también se refiere la Comisión Europea, la monarquía parlamentaria. ¿Está asediada la monarquía parlamentaria? El artículo 66 de la Constitución dice, y es una norma esencial, que las Cortes controlan la acción del Gobierno, pero hubo una intervención, y lamento referirme de nuevo a la misma persona en el Congreso Federal del Partido Socialista, en la cual el presidente del Gobierno dijo que gobernaría sin el Parlamento y que el Parlamento debería ser más constructivo y menos restrictivo. Hay una metáfora en Gran Bretaña muy conocida que dicen que en una forma de gobierno parlamentaria, como es la británica o como es la española, un gobierno sin Parlamento no tiene más vida que la cabeza de un pollo decapitado. Y el Parlamento sin el Gobierno no tiene más sentido de orientación que el cuerpo de ese pollo sin cabeza. Entonces, decir que se gobierna sin Parlamento o que el Parlamento debía ser más constructivo y menos restrictivo, pues merece una reflexión importante. Esto, además, se ve magnificado en la prensa por palabras que parecen inocentes, pero que no son tantos cuando se habla de la crispación, de la bronca parlamentaria, de crispar en la vida parlamentaria. Un compañero mío del Consejo de Estado, don José Prat, que era uno de los grandes líderes del Partido Socialista, reflexionaba sobre lo que pasaba en España durante la Segunda República y comparaba el Parlamento a la arena del circo romano. Y decía que cuando se sale a la arena, en el circo, es decir, cuando se sale al hemiciclo en un Parlamento, se sale a matar o a morir. Y entonces hablar de crispación cuando lo esencial en la forma de gobierno parlamentaria es el control del gobierno, podríamos decir a cara de perro o de la forma más fiera posible, pues es por lo menos un error de los medios de comunicación que emplean quizá por ignorancia esas palabras. Y si hablamos de la forma de gobierno parlamentaria, los síntomas de la enfermedad de la estructura deficiente de partidos son numerosos y preocupantes. Por ejemplo, el abuso de los decretos leyes. Los decretos leyes están absolutamente prohibidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, salvo cuando la Constitución, en el artículo 86, dice que se puede dictar un decreto ley. Sin embargo, la proliferación de decretos leyes es insufrible sin que exista
una contrapartida por parte de la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, en el desfallecimiento del control parlamentario, porque hay intervenciones brillantes en el Parlamento de control al Gobierno, a las que se responde por parte del Gobierno en forma semejante como cuando yo era pequeño pasaba uno de los métodos de aprendizaje de idiomas extranjeros que se llamaba el método Ollendorf, que se decía, ¿tiene usted el sombrero de mi vecina? Y decía, el sombrero de su vecina es de color amarillo. Y entonces respondía con una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Cuando hay una pregunta parlamentaria y el interpelado o el preguntado responde con una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se pregunta, el presidente, el speaker, el presidente de la Cámara, tiene la obligación de llamar a la cuestión a la persona que responde y cortar inmediatamente el debate y obligar a la persona que responda estrictamente a lo que se le pregunta. Y hay otras cosas que han pasado también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha pasado sobre ellas como sobre ascuas diciendo que no tienen importancia. Por ejemplo, cuando en vez de presentar proyectos de ley, se presentan proposiciones de ley, lo cual ocurre todos los días. La diferencia entre una proposición de ley que se presenta dentro del Parlamento y un proyecto de ley que tiene que mandar al Gobierno, como todos sabemos, es que para un proyecto de ley hay que hacer una serie de estudios, hay que hacer una serie de dictámenes, hay que abrir un debate público que no se produce cuando lo que se presenta es una proposición de ley que no tiene debate alguno, ¿no? Y muchas otras cuestiones que hacen que la situación parlamentaria sea también, digamos que discutida y preocupante. Tercera cuestión que aparece en el informe de la Comisión Europea, aparece en 2024 y aparecía de forma mucho más dramática en el año 2022, que es el problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Felizmente se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, felizmente se ha producido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que exigía en términos perentorios la Comisión Europea, por la cual se establece la prohibición de que aquellos que ocupen puestos de responsabilidad, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado o en otros puestos de relevancia, no sean políticos que han dice la ley que ya está en vigor y que está aprobada, que hayan estado menos de 2 años dentro de la política. Es decir, que, por ejemplo, un ministro de Justicia no puede pasar a ser magistrado del Tribunal Constitucional de forma inmediata, cosa que no ha pasado en ningún país de Europa que yo conozca. O, por ejemplo, que una ministra de Justicia no pueda pasar a ser fiscal general del Estado en forma inmediata, como ocurre en España. Pero no solamente es eso. La renovación del Tribunal Constitucional, que ha estado incompleto hasta hace 3 meses o 4 meses con solo 11 magistrados, a falta del magistrado que completaba los 12 magistrados y sin que nadie se ocupase de ese tema, fue sometido hace muy poco tiempo a un intento de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el cual se rebajaba a través de una proposición de ley, a través de una enmienda a debatir en pocos días, el quórum para elegir a los magistrados de 3/5 a una mayoría simple. Eso habría significado el fin del Tribunal Constitucional, eso habría significado una crisis profundísima de la Constitución española. Y a eso se enfrentó o frenó un auto del Tribunal Constitucional que es realmente histórico, el auto 177/2022, que por primera vez concede una medida cautelar y paraliza un debate parlamentario exigiendo que una reforma de ese calado no se haga mediante una enmienda que se introduce de repente para ser discutida 3 o 4 días después dentro del debate parlamentario. Eso se retiró, el Tribunal Constitucional se ha completado por una mayoría de 3/5 y ese es otro de los grandes problemas que tiene la Constitución española. La Constitución española es una Constitución pensada para un sistema de partidos en el que exista pues un debate y un consenso entre las grandes formaciones. Por eso se exigen mayorías de 3/5 para cuestiones esenciales, como por ejemplo el nombramiento de
de los magistrados del Tribunal Constitucional o el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Si el sistema de partidos hace que exista un enfrentamiento entre los dos grandes partidos y ninguno tenga una mayoría suficiente, las tentaciones de rebajar ese quórum y las tentaciones de que en vez de ser 3/5 los necesarios sean una mayoría simple, lo cual también se intentó con el Consejo General del Poder Judicial, y Europa dio una advertencia muy seria diciendo que eso no se podía hacer, pues parece que son bastante justificables. Una cuestión que tampoco es baladí, y sí que se contiene en el informe de la Comisión Europea, es la necesidad de fortalecer la independencia del fiscal general del Estado, de forma que aquellos que hayan tenido cargos políticos anteriormente no puedan ostentar el cargo de fiscal general del Estado. El 125 de la Constitución española reconoce, la propia Constitución, el ejercicio de la acción popular. En España cualquier ciudadano puede ejercer la acción criminal para perseguir un delito. ¿Y por qué? Pues si atendemos a Manuel Alonso Martínez en el preámbulo de la reforma de la exposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque se tiene miedo de que un modelo de Fiscalía General del Estado, que en España, como en Francia se reformó ya, en España no, dependía de forma preocupante del Poder Ejecutivo, no ejercitase la acción popular en todos los casos y que las víctimas de un delito viesen con asombro que se retiraba la acción criminal contra el responsable del delito sin que ellos pudieran hacer nada. Por eso el artículo 125 de la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos la potestad de ejercer la acción popular para contrarrestar una supuesta falta de independencia del fiscal general del Estado. Es necesaria una reforma del Estatuto Orgánico del Fiscal General del Estado en España, porque el fiscal general del Estado tiene que tener un estatus de independencia que actualmente no tiene, y las funciones esenciales que ejercita la Fiscalía General del Estado en materia criminal hacen que esa reforma sea imprescindible y sea urgente. Una de las cuestiones que se ha resuelto, felizmente, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que antes he hecho mención, que se ha reformado recientemente, es el deber ético de los jueces que vuelven al servicio activo después de haber estado en la política, y a los que se les impide ahora, no hace 3 meses o 4 meses, estar durante 2 años ejerciendo la función jurisdiccional cuando su actividad política pues puede hacer que los ciudadanos dudemos de la imparcialidad, por lo menos objetiva, no subjetiva, por supuesto, pero sí al menos de la imparcialidad objetiva de quienes hace muy poco tiempo han ostentado responsabilidades políticas. Otra de las cuestiones esenciales que también demuestran un asedio de la Constitución, una situación de la Constitución difícil, según la Comisión Europea, es la necesidad de establecer medidas para luchar contra la corrupción en los más altos niveles políticos. La Comisión Europea dice que es necesario regular la actividad de lobby en las actividades públicas, es necesario que los procedimientos criminales tengan una duración inferior, es necesario aumentar el número de jueces en España. España tiene el número más bajo de jueces de toda la Unión Europea, y con la penuria de medios y con ese número de jueces es difícil luchar contra la corrupción, y sobre todo hay que desterrar tentaciones o situaciones como la del famoso lawfare, que ante la dificultad para lograr una investidura en la última legislatura, en la 15ª legislatura, se introdujo en un pacto entre Junts, me parece, para Cataluña y el Gobierno. El lawfare, como ustedes saben, es el término que en Estados Unidos tiene una cierta seriedad, pero que en los países neomarxistas sudamericanos se emplea para decir que los jueces tienen una orientación política y luchan para desbancar o derrocar a los políticos izquierdistas acusados de corrupción, porque esa corrupción no es una corrupción real, sino que es una corrupción impostada, una corrupción política. Bueno, en España se ha utilizado el término lawfare
En España, como ustedes saben, en las sesiones parlamentarias ha habido críticas descarnadas contra el Poder Judicial, y una de las cosas que dice la Comisión Europea es que los representantes políticos tienen que tener la suficiente compostura y la suficiente educación como para no utilizar determinados términos por ejemplo, en los debates públicos, porque la percepción de la independencia judicial en España, por ejemplo, ha bajado en los últimos 10 años desde el 40%, hasta, que es una situación alta, a un 34%. Es decir, esas críticas vertidas sin mayores especificidades y sin que existan respuestas por parte del Gobierno, lo que hacen es que los ciudadanos desconfiemos de nuestros jueces. Y si los ciudadanos desconfiamos de nuestros jueces, las inversiones extranjeras también desconfiarán de España. Y entonces no vendrán inversiones extranjeras a invertir en España. Y entonces la situación económica de España pues será mucho más inestable y lo sufriremos todos los ciudadanos. Una de las cosas que especialmente se critican por la Unión Europea es la existencia de casos de corrupción relacionados con la aportación de material médico en los supuestos de la COVID-19. Es una cosa asombrosa que después del número de muertos que se produjeron con la última pandemia de la COVID-19, cuyo número desconocemos, porque no se ha facilitado el número de muertos, no haya habido las reformas legislativas imprescindibles para que, no lo quiera Dios, pero en el caso de que se repita una situación semejante, los poderes públicos tengan medidas suficientes para luchar contra una situación de pandemia. Una vez que esa situación de pandemia pues parece que ha aflojado su cerco sobre España, pues todos los políticos, en todos los partidos políticos se han olvidado de esa situación. Y no solamente eso, sino que existen casos de corrupción que es necesario investigar. Y es necesario investigar llegando hasta el final. Y pues no se están investigando suficientemente. Y bueno, podría mencionar otras cuestiones, como por ejemplo la necesidad de transparencia. Las normas que regulan el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el Tribunal Supremo pues han dado lugar a una jurisprudencia muy asentada que establece como un ilícito grave el no proporcionar la información que se pide sobre pues por ejemplo, no sé, pues cualquier actividad de los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que estar sometidos siempre al control de los ciudadanos, porque somos una democracia y no puede haber secretos en una democracia, y eso es una de las cuestiones que no se cuidan suficientemente. Y voy a concluir con una cuestión que parece que se ha reducido desde el punto de vista de la actualidad periodística, pero que es de esencial importancia, que es la famosa ley de amnistía del 30 de mayo de 2024. El escándalo que provocó en España la ley de amnistía hizo que un gran número de juristas saliésemos públicamente en todos los foros en los que nos era posible intervenir, criticando lo que es, a mi modo de ver, y lo he publicado en 2 libros y lo hemos publicado, en fin, alguno de los libros ha tenido un éxito, se ha recogido hasta 80 artículos de 80 especialistas en derecho penal, en derecho constitucional, en derecho internacional. Es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución de 1978 prohíbe que existan leyes de amnistía. Sin embargo, se aprobó una ley de amnistía, y esa ley de amnistía está en vigor, aunque con algún problema, como por ejemplo si afecta o no afecta a la malversación de los políticos, que no se pueden amnistiar a sí mismos respecto a la malversación, porque el texto de la ley no explicita suficientemente que se pueda amnistiar una malversación de los políticos. Bueno, pero lo cierto es que la ley de amnistía está en vigor, e incluso se habla, bueno, pues que ya el Tribunal Constitucional establecerá cuál es el futuro de la ley de amnistía. A mi modo de ver, la Comisión Venecia fue muy crítica, aunque los medios de comunicación falsearon el informe de la Comisión Venecia, que es la comisión para la reforma para el mantenimiento del Estado de Derecho en todos los países del mundo,
creada por el profesor La Pérgola hace algunos años. Aquí se dijo que la Comisión Venecia había sido favorable a la amnistía, lo cual es rigurosamente falso, porque la Comisión Venecia criticó muchos aspectos de la amnistía, pero la amnistía tiene aspectos, suponiendo que estuviéramos equivocados, no solamente yo, sino que estuviéramos equivocados todos los que hemos escrito diciendo que las enmiendas del texto constitucional pues no tienen razón y efectivamente cupiera una ley de amnistía en la Constitución, que a mi modo de ver no cabe. Lo que no cabe es la ambigüedad en una ley de amnistía, porque la ley de amnistía establece que lo que era delito deja de ser delito para algunos. Curiosamente, para miembros o representantes de los estamentos políticos, lo cual, bueno, lo lógico es que la amnistía sea para delincuentes ordinarios, no para delincuentes políticos, y lo que formaba parte del Código Penal deja de formar parte del Código Penal según la ley de amnistía durante un determinado periodo de tiempo, luego vuelve a estar en el Código Penal. Entonces no se puede producir una ambigüedad en la ley de amnistía. Además, es necesario el respeto a la separación de poderes. Los tribunales, una vez que una ley se publica en el Boletín Oficial del Estado, la ley entra en el dominio de los tribunales, y los tribunales teníamos, yo ya no tengo porque ya no estoy en la justicia activa, pero tenemos la obligación de interpretar y aplicar esa ley pues de acuerdo con los baremos normales de lo que es la aplicación jurisdiccional. Bueno, pues no, no es necesario incidir en mucho, pero ha habido muchas declaraciones de políticos diciendo a ver si los jueces de una vez aplican la ley de amnistía como la tienen que aplicar, y usted, ¿por qué dice que los jueces tienen que aplicar la ley de amnistía como la tienen que aplicar? ¿Quién es usted para decir eso? Es una declaración que sorprendentemente no produce ningún rechazo por parte de los ciudadanos, pero que es una declaración realmente chocante, realmente sorprendente. Y no solamente afecta a la independencia judicial, sino que además afecta de forma evidente a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque algunos ciudadanos son iguales, pero como decía George Orwell en La Granja, algunos son más iguales que otros. Entonces los políticos se pueden beneficiar unos a otros políticamente, pero el pobre delincuente se puede pudrir en la cárcel viendo cómo, sin embargo, la persona beneficiada por la amnistía pues resulta exonerada de esa situación. En definitiva, la situación de la Constitución española es una situación, como decía Barthélemy en 1937, en la que el optimismo no consiste en decir que la situación es rosa cuando la situación es negra. La situación es negra y hay que ser optimistas. Hay que confiar en superar ese asedio de la Constitución. ¿Y cuándo se superará o cuándo se supera ese asedio de la Constitución? Pues simplemente cuando el sistema de partidos funcione como funciona en los países, como funciona en Alemania, como funciona en los demás países. Y si no funciona en esos países, será necesario introducir unos mecanismos de reforma para que el sistema funcione. Y esos mecanismos de reforma, por ejemplo, pasaría en la ley de partidos que antes les he citado, que pusimos en el Tribunal Constitucional, únicamente se decía que quedaban prohibidos aquellos partidos que empleaban la violencia como medio para lograr los objetivos políticos, que fundamentalmente era lo que provocó la reforma de la ley de partidos luchando contra la violencia en el País Vasco. Pero probablemente haya que reformar la ley de partidos diciendo que, aunque en España se puede defender y se debe defender cualquier reforma de la Constitución que se considere conveniente, sin embargo hay que defenderla con lealtad a la Constitución. Y aquellos partidos que no son leales a la Constitución y que abiertamente dicen que luchan contra la Constitución, pues habría que ver qué mecanismos de sanción se establecen para que no puedan persistir en su situación. Y yo creo que con eso ya... Muchas gracias por su atención y... Muchísimas gracias. Nos has dejado peor todavía. A ver si estamos en la situación negra y le echamos valor al toro, ¿no? Tiene la palabra para dirigir el coloquio el vicepresidente del Club de la Constitución, don Mariano Manuel Vera. Mariano. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, darle una felicitación muy efusiva
por esa elocuente y acertada conferencia que, bueno, no. Es verdad, perdona. Miguel Ángel. Estaba diciendo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, un libro. Me prometiste un libro. Bueno, sí. No, estaba diciendo que era mi intención felicitar al ponente, a don Jorge Rodríguez Zapata, por su interesante y elocuente conferencia, que no nos esperábamos, por otra parte, cosa diferente, ¿no? O sea que ha sido coherente con nuestro pensamiento. Bien, no quiero ocupar tiempo con mi intervención y estoy abierto a aquellas manos que se levanten con el firme propósito de intervenir en el debate. Allá al frente. Necesitará. Vale, sí. Sí. Pero este es para la cámara. Ese es para la cámara. Pues entonces, ¿qué Pero tiene uno de mano? ¿Dónde hay uno de mano? ¿Ese? ¿Dónde hay uno de mano? Carlos, pasa aquí porque pasa aquí y no. Estamos en trasero. Porque no, desde aquí, Carlos, pásate aquí. Bueno, muy buenas tardes. Soy Carlos Ruiz y soy miembro del Club de la Constitución y quiero pues agradecer la magnífica conferencia que ha dado el señor magistrado Rodríguez Zapata. Y como médico que soy, usted ha hecho una descripción semiológica y un diagnóstico muy bueno de la situación, y ha dicho al final algo que me ha llamado la atención, porque la propuesta última que usted ha hecho como una posible solución, que además a mí me parece correctísima, que es la de llamar la atención o de ver cómo se puede modular la actuación política, por ser muy suave, de los partidos políticos que no respetan en la Constitución. Creo que algunos de los partidos que están ahora mismo en el Parlamento y que se cuestionan de extrema derecha, derecha extrema, lo llevaban en su programa político. Y nos poníamos todos, incluido yo mismo, pues las manos en la cabeza, como que fuera una posible situación que alteraría un poco el ordenamiento democrático que hemos tenido hasta ahora, o que tenemos hasta ahora. Mi pregunta, después de esta consideración, es la siguiente. ¿No cree que deberíamos empezar por modificar la ley electoral? Al fin y al cabo hay más de 6 o 7 millones de españoles que parecen que están conformes con esta situación, puesto que votan y delegan su voto y por lo tanto su intencionalidad política en los parlamentarios, que eso hay que decirlo. Estamos en una monarquía parlamentaria de representación parlamentaria. Nosotros probablemente inocentemente delegamos en una serie de políticos, la mayoría de ellos con una mala formación jurídica, por no decir de otros aspectos, y ellos deciden, en función a sus necesidades propias, todas estas cosas que están pasando. ¿No le parece que habría que cambiar la ley electoral y terminar con la hiperrepresentación que tienen los partidos regionales, catalanes y vascos, entre otros, para evitar que estemos no solamente asediados, sino secuestrados por estos partidos políticos? Gracias. Es que las consecuencias de una reforma de la ley electoral, que es un cambio de las reglas de juego, son difíciles de predecir, pero bueno, es una de las medidas que se podría abordar. Pero es que la ley electoral española no es tan deficiente como se pretende decir, porque arroja, por ejemplo, unas modificaciones de las mayorías que han permitido saltar de un gobierno al gobierno opuesto. Es decir, que la situación en la cual no hay un reflejo claro
cuál es la mayoría de investidura respecto de la situación que reflejan la situación electoral, se ha dado en la última legislatura, donde, por ejemplo, el Partido Popular tiene 172 escaños y no está gobernando. Pero no está gobernando porque la forma de gobierno parlamentaria no exige que gobierne el que tenga una mayor representación. Podía ser una de las medidas a estudiar. El que no puede haber... es la primera vez en que quien tiene una diferencia tan grande entre el primer partido y el segundo partido, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no está gobernando. Eso es una de las... Pero en realidad lo que pasa en España es más que un problema de ley electoral, a mi modo de ver, es que en casi todos los países de Europa hay un área de gobierno, una coalición de gobierno, con una serie de partidos que están dentro de esa coalición de gobierno, y hay un área que queda excluida de la coalición de gobierno. ¿Quién queda excluido en España de la coalición de gobierno? Pues se trata de polarizar la situación y decir, no, queda excluida la extrema derecha. Y hay una extrema derecha y no hay una extrema izquierda. ¿Y por qué hay una extrema derecha y no hay una extrema izquierda? ¿No deberían estar excluidos de la coalición de gobierno aquellos partidos que manifiestan una deslealtad constitucional evidente? Pues en España no. En España no ha habido lo que se llama el cordón sanitario respecto de esos partidos que podrían reflejar pues una situación, no quiero meterme con ningún partido, por supuesto, pero que podría reflejar una situación que no sea una situación constitucional, porque están propugnando, pues, por ejemplo, la ruptura del principio de unidad constitucional de España, por ejemplo. ¿Quién lo sabe? Puede que tengas razón, puede que una reforma de la ley electoral fuese conveniente, pero ¿qué íbamos a dar? ¿Un premio de mayoría como se dio en Italia en alguna circunstancia? ¿Eso sería democrático? ¿Abriríamos las listas electorales para que las listas no sean cerradas y bloqueadas, cosa que se ha criticado mucho? Bueno, yo recuerdo a mi maestro italiano que se presentó a las elecciones en un sistema de listas abiertas, que decía que era mucho más injusto el sistema de listas abiertas que el sistema de listas cerradas y bloqueadas, porque en las listas abiertas te tienes que pagar tú tu propia campaña. Y claro, si no tienes dinero para pagarte tu propia campaña, alguien te financia esa campaña y dependes de quién te ha financiado esa campaña. O sea que todas las modificaciones tienen sus pros y sus contras. Y yo no sabría, la verdad es que no sabría qué recomendar. Allá atrás. Bueno, yo quiero apuntar a esta idea última que ha lanzado y que preguntaba Carlos, un tema. ¿No será culpable de esto, culpable entre comillas, no es el término más adecuado utilizar, no en términos de culpabilidad penal, sino en un término amplio de la expresión? ¿No será todo esto fruto de esa, a mi modo de ver, equivocada, que no soy yo yo me libre, ¿no?, con el máximo respeto al Tribunal Constitucional, que no voy a poner en tela de duda ni su doctrina, ni su jurisprudencia, ni nada de esto, pero ¿no vendrá todo esto como consecuencia de una doctrina que inauguró muy tempranamente el Tribunal Constitucional sobre la democracia militante? Que, por ejemplo, en Alemania es totalmente contraria a la jurisprudencia que perfiló y que ha seguido RQR, manteniendo el Tribunal Constitucional. Porque, claro, decir que se puede modificar la Constitución, incluso puede haber hasta un defecto en la propia redacción del texto constitucional. Decir que a través de un procedimiento de reforma rígido como que establece la Constitución se puede modificar la propia Constitución, eso a sensu contrario es cargarse la Constitución. Es decir, si ponemos en tela de juicio el principio de unidad territorial, el principio de soberanía popular, no de soberanía nacional, sino de soberanía popular, porque la soberanía nacional es otra cosa. Si ponemos en tela de juicio la teoría de la división de poderes,
si ponemos en tela de juicio la monarquía parlamentaria, ¿qué queda de la Constitución? Claro, y esa teoría y esa jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional sobre que en España no se postura o no se defiende lo que es la democracia militante, que por ejemplo en Alemania el Tribunal Constitucional lo tiene clarísimo, porque creo que es donde más claro lo tiene, porque además es el único. Yo sé un poquito constitucional, usted sabe mucho más constitucional que yo, pero inevitablemente es el único país donde creo que se habla de lealtad constitucional, porque en Italia, del que copiamos mucho nuestra Constitución, o en Grecia, no se habla, también porque el sistema de organización territorial del poder político no tiene nada que ver con el nuestro. Pero es que yo creo que ahí está un problema jurídico. Y luego hay un problema político, que yo ahí estoy con Carlos, que es de representación política. Es decir, la ley, no tanto la ley de partidos políticos, sino la ley orgánica de régimen electoral general, adolece porque fue, si no recuerdo mal, del año 85, ¿no? Pues fue una ley que pensó de otra manera y jugaba con lo que teníamos. Pero hoy las cartas no son esas. Hoy las cartas del póker son otras totalmente distintas. Y a lo mejor creo yo que sería momento de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha reculado un poquito en el estatuto, en la sentencia del estatuto, reculara un poquito más. Jurídicamente hablando, no políticamente hablando. Yo no sé qué opinas sobre el tema. Pues opino que has tratado uno de los temas más profundos que tenemos actualmente entre manos. Porque efectivamente la idea de que España no es una democracia militante se afirma en esa sentencia de partidos políticos de la que fue ponente Jiménez de Parga, la 40-2023, donde se dice que la Constitución española no tiene nada que sea irreformable. Eso es un absurdo. ¿Se podría reformar la Constitución diciendo que el voto de las mujeres vale menos que el voto de los hombres? Evidentemente no. ¿Que el voto de los gitanos no vale lo que vale el voto de los payos? Evidentemente no. Entonces, ¿a qué viene eso de decir que todo se puede? Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. No hay democracia militante. La democracia militante se basa en que no existe ninguna libertad para los enemigos de la libertad, y entonces los enemigos de la libertad pueden luchar por cambiar el sistema constitucional y establecer pues cualquier forma de gobierno absurda, que no sea democrática. ¿Hay algún correctivo frente a eso? Bueno, en el debate de la ley de partidos políticos fue una sentencia unánime, yo creo que de las pocas sentencias unánimes a las que yo he asistido en el Tribunal Constitucional, pero hubo un enfrentamiento un debate bastante intenso. Y, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que hay cosas en la Constitución, o que la Constitución no dice que no se puedan reformar, que son irreformables, como sería el principio de libertad y el principio de dignidad humana. Y que nada es irreformable hasta que no se siga con éxito los procedimientos de reforma que establece la propia Constitución. La propia Constitución, los 166 a 169, establece unos procedimientos de reforma que exigen unas mayorías muy cualificadas, de 2/3 o de 3/5 para reforma parcial, y si es una reforma total, exige la disolución del Parlamento y la convocatoria de una asamblea constituyente. Lo que ocurre es que eso que se dice en esa sentencia del Tribunal Constitucional, en la práctica tienes toda la razón, en la práctica no se mantiene, y en la práctica, sin meterse con nadie, hay partidos que abiertamente dicen que están en contra, pues por ejemplo, de la monarquía. ¿Cómo ustedes están en contra de la monarquía? Si la monarquía me exige una reforma total de la Constitución, que exigiría, ¿cómo puede usted decir que está en contra? Pues eso es un gran debate. Pero yo creo que volver a la situación
la situación y decir que en España hay una democracia militante, eso sería prácticamente imposible en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo que sí se podrían establecer son consecuencias que no se han establecido porque no era necesario, de lo que es un sistema democrático de partidos. Y en ese sistema democrático de partidos se dice en esa sentencia que no cabe el partido que asesina y que te pega un tiro en la nuca, y que el empleo de la violencia implica la ilegalización de los partidos. ¿Se podrían ilegalizar otro tipo de partidos? Bueno, pues eso es un debate que sería cuestión de abordar. Se podría decir que aquellos partidos que abiertamente luchan contra la reforma del sistema sin que hayan, por ejemplo, hay partidos que dicen que están en contra del Estado de las autonomías, pero están en contra del Estado de las autonomías, pero no lo defienden hasta que no tengan una mayoría suficiente para ¿sería eso posible? Ese es un debate muy, muy profundo, muy serio. Y yo a lo mejor estoy de acuerdo contigo y no se puede hablar de secretos del Tribunal Constitucional, pero algunas de las cosas que se dicen en esa sentencia de la ley de partidos, pues estaba inspirada por aquellos que decíamos que, hombre, que la dignidad, la igualdad entre el hombre y la mujer es indiscutible, la dignidad humana es indiscutible, la libertad. No puede haber una Constitución que no defienda esos principios. Si alguna norma fundamental no defiende esos principios, no es una Constitución, es una dictadura. Eso no es un sistema democrático. Pero tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo que ese es uno de los puntos más delicados de la jurisprudencia constitucional. Y luego aquí hay otro dato, porque claro, no solamente son ilegales los partidos que establece el artículo 515 cuando habla de asociaciones ilícitas del Código Penal, sino que, por ejemplo, yo creo, eso lo hemos debatido algunos compañeros y tal, porque nos sorprendió, bueno, ya no nos sorprende nada, digámoslo así, pero en aquel momento nos sorprendió cómo una vez que se dicta la sentencia por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de todo lo que pasó a raíz de los disturbios de Cataluña, etcétera, etcétera, la Sala Segunda podía, con la ley de partidos políticos, esto es una pregunta. Yo creo que no. Ya sabe por dónde voy, pero eso está en la ley. La Sala podía haber deducido testimonio por si esos partidos políticos estaban cumpliendo fines no constitucionales. Y hay algún artículo publicado por ahí, porque efectivamente esos partidos políticos, la rebelión es un delito contra la Constitución, por mucho que nos enseñen que es un delito contra el orden público, no. Y por mucho que la deroguen, porque la rebelión está con otro nombre en todas las constituciones de nuestro entorno europeo. Con otro nombre, pero está. Los delitos, es decir, aquellos partidos políticos que cometen delitos contra el orden constitucional pueden ser declarados ilegales. A través del procedimiento previsto en la ley, inevitablemente. Yo tendría mis dudas al respecto. Y hay un artículo de un compañero mío, de un fiscal, que desgraciadamente hoy ya no nos acompaña, un artículo muy interesante sobre ese tema, incluso a nivel doctrinal, con un grupo de compañeros y algún magistrado que participó en la redacción de esa sentencia, donde dice, bueno, sí, todo se planteó, y al final terminó como terminó, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Sí, yo es una reflexión, porque pues, claro, es que llega un momento que hay que poner límites. Pero lo que pasa es que esos límites no pueden convertir el sistema democrático en un sistema no democrático. Y entonces ahí, esa es la gran paradoja. La gran paradoja de la democracia es que la democracia tiene que permitir que quien atenta contra la democracia pueda utilizar los medios de la democracia siempre y cuando, ¿hasta dónde?
hasta donde no te mate, hasta donde no te peguen un tiro en la nuca, eso es evidente, hasta que no utilice la violencia, pero también cuando solamente intenta modificar el sistema. ¿Es democrático prohibir un partido que intenta modificar el sistema por procedimientos democráticos? Yo creo que por procedimientos democráticos no. Es por que, claro, es que democráticos de declarados delito. Bueno, y ya... Porque las sentencias no condenan por rebelión, pero condenan por sedición. Pero ya ha recibido la... Que fue ese uno de los cambios, que ese debate se mantuvo en la ponencia, porque si condenaban por rebelión, a lo mejor no tenían más que obligación que deducir testimonio. Pero por la ley de partidos. Una de las cosas porque el artículo de las 6 de la ley de partidos políticos está clarísimo. Es decir, aquellos delitos, aquellos autores condenados en sentencia judicial firme por delitos contra la Constitución son causa de ilicitud del partido y disolución del partido político. Por los debates a los que yo asistí, que yo asistí a los debates constitucionales sobre la ley de partidos, eso no tendría mayoría en el Tribunal Constitucional para prosperar. No, ya. Eso no sería, no tendría. Pero una de las cosas grandiosas que tiene este sistema constitucional es que los jueces estamos sometidos a la ley y que aplicamos cualquier ley que emana del Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo quiere indultar a aquellos que han cometido un delito, pues el juez tiene que aplicar esa sin rechistar. No puede meterse en política diciendo ahora voy a luchar. Habría que discutir también mucho sobre eso. Sí, no, pero yo creo que la ley de partidos políticos está establecida en términos correctos actualmente, y el único problema que tenemos es ese que abiertamente se está defendiendo atacar a la Constitución sin respetar las mayorías necesarias, el procedimiento necesario para reformar la Constitución. Pero también hay una cuestión que podríamos plantear: ¿de quién depende esto? ¿De las fuerzas políticas o depende de nosotros como ciudadanos? ¿Existe una conciencia ciudadana suficiente para defender nuestra libertad y nuestra democracia frente a los atentados que se producen por parte de algunas fuerzas en fin, políticas? Pues eso habría que... También es la propia sociedad la que se tiene que defender frente a los ataques contra la sociedad. Decía Heberle, ciudadanos, la libertad está en vuestra mano, defendedla. Y los que tenemos que defender la libertad somos los ciudadanos, somos votando en las elecciones generales, pero también mediante manifestaciones en los medios de comunicación, etcétera. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en España con la ley de amnistía. Con la ley de amnistía ha habido una reacción sorprendente por parte de personas que normalmente están o estamos calladas, que decidimos que no podíamos estar callados, que era necesario hablar. Bueno, pues probablemente será necesario que la sociedad tome la palabra y diga: señores, esto no se puede defender en esos términos. Pero vuelves a tocar otro de los temas esenciales de debate. Bueno, que para eso estamos en el Club de la Constitución. Muy bien. Primero agradecerle por la conferencia, que ha sido realmente interesante. Le iba a preguntar sobre el último que ha contestado ya, pero ya con la respuesta del compañero ya lo ha más que desarrollado, entonces modifico un poco mi pregunta. Si vemos que a lo largo de los años, la propia Constitución que establece el sistema en el que nos movemos, como usted dice, el sistema de partidos, ha dado lugar a esta serie de incongruencias ante las que nos encontramos ahora, ha dado lugar a este tipo de perversiones. ¿No podría ser recomendable, o por lo menos interesante, revisar una modificación del sistema para que el sistema no se basara en una serie de partidos políticos y sin otra alternativa? Y preguntarle a modo de esto, si fuera posible, ¿lo vería usted factible que fuera una transición pacífica y hacia qué otro sistema? No he entendido bien tu pregunta. ¿Qué? ¿Transición pacífica de qué, Dios? Si el sistema de partidos en el que nos movemos llega a problemas como el que nos encontramos ahora, en este tipo de contradicciones, es decir, limitar la propia pertenencia a la Constitución podría suponer un ataque a la propia libertad de expresión. Si llegamos a este tipo de problemas,
¿no podría ser interesante modificar y variar hacia un sistema que no se base en la existencia de partidos políticos? Es que yo creo que no existe ningún sistema democrático que no se base en la existencia de partidos políticos. Si suprimiesen los partidos políticos, ya suprimiríamos la democracia pura y simplemente. Lo que pasa es que los partidos políticos lo que tendrían que cambiar, dice la Constitución que su funcionamiento interno tendrá que ser democrático. Y bueno, y más democrático que en España, que se producen hasta consultas de decisiones importantes a los partidos políticos, difícilmente es. Pero yo creo que el sistema de partidos es intocable. Los partidos políticos no se pueden tocar. Lo que ocurre es que claro, actualmente en España, más o menos lo había dicho yo antes, en España el sistema de partidos que tenemos actualmente no funciona, pero no funciona porque hay una polarización que tal vez esté impostada entre los partidos que están en dice el lado de la derecha, el lado de la izquierda. Habría que ver qué es la derecha y qué es la izquierda, porque los términos izquierda y derecha pues también son muy discutibles, y hay veces que lo que se defiende como de izquierdas es de derechas y lo que se defiende como de derechas es de izquierdas. Pero los partidos políticos, ¿en qué sentido? Tendría que cambiar ese sistema mediante una respuesta electoral tan clara que hiciese automáticamente revisar su forma de actuar a los sistemas de partidos. Y eso se tendría que producir a través de las consultas. Tenemos muchas consultas electorales en España, consultas autonómicas, consultas generales, pero modificación del sistema de partidos, eso es alta tensión. Yo creo que eso no se puede tocar. Bien, pues yo creo que... Sí. Mariano, sí. La última, que esta sería la última. Sí. Sí, bueno, si hay alguna otra, yo... No, muy bien. Su señoría tiene la palabra. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Y por el envidiable currículum. Quisiéramos yo soy magistrado de la Audiencia Provincial. Y a todas las preocupaciones que ha señalado, yo sumo otra y quería irme un poquito más tranquilo desde la perspectiva de un magistrado del Tribunal Constitucional. Y es que los que aplicamos, en los que seguimos la jurisprudencia constitucional y la aplicamos, empezamos a tener la percepción de que a la doctrina jurisprudencial le asedia, como había dicho Rogelio respecto de la legislación, quizá también un riesgo de convertirse en contingente, de no tener esa aspiración, no de inamovilidad, pero sí de permanencia. En fin, y esta es una reflexión que desde aquí de Andalucía pues no se hace en el vacío, ¿no? Hemos tenido la sentencia de los ERE, en donde, no por el resultado, sino por su fundamentación jurídica, pues no sabemos si el Tribunal Constitucional se adentra en los límites de la legalidad, rebasando los de la constitucionalidad. En fin, desde la perspectiva de un magistrado del Tribunal Constitucional, esta percepción de que nos encaminamos hacia una jurisprudencia contingente o que pueda ser calificada en función de las distintas etapas que tiene el Tribunal Constitucional, ¿es un riesgo cierto o es una percepción equivocada? Muchas gracias. También es otra pregunta, querido compañero. Yo creo que el Tribunal Constitucional pasa por épocas, la posición ordinaria también pasa por épocas, y todo es criticable en las diversas épocas de la jurisprudencia constitucional, pero las reglas de juego son las que son. Y entonces, con Roma locuta causa finita, cuando el Tribunal Constitucional ha hablado, los jueces tenemos que aplicar la jurisprudencia constitucional. ¿Se mete el Tribunal Constitucional donde no le llama? Probablemente sí. Probablemente en el caso de los seres se ha metido, pero no es el único caso. Ha habido otros muchos casos en los cuales, bueno, pues los enfrentamientos de la guerra fra le due corti, se decía en Italia, la guerra entre los dos tribunales, ¿no? La guerra entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Siempre hay enfrentamientos, porque la línea de separación entre lo que es legalidad ordinaria
dice el Tribunal Constitucional y lo que es jurisprudencia constitucional es finísima. Y entonces, bueno, pues se ha criticado mucho, pero cuando hay un contenido nuevo de un derecho fundamental, pues, por ejemplo, respecto al artículo 24 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional decide modificar el contenido del artículo 24 y darle un contenido nuevo que implica la anulación de sentencias, pues hay que anular las sentencias y seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evidentemente. Esas son las reglas de juego. Lo que ocurre es que, claro, en el procedimiento de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la Constitución sabiamente dice que tienen que ser elegidos por 3/5 partes del Congreso y del Senado. Probablemente habría que modificar la Constitución porque lo que no tiene sentido es que el Gobierno nombre a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso en los años 78-79, bueno, pues no podía no producir problemas, pero actualmente sería necesario un consenso similar a los 3/5 para que también el Gobierno nombrara 2 candidatos, 2 magistrados del Tribunal Constitucional, no nombrase, bueno, yo no quiero mencionar nombres, pero se respetase esa, diríamos, la independencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se podría hacer eso? Habría que reformar la Constitución. Habría que reformar la Constitución, yo creo que habría que bajar el número de magistrados del Tribunal Constitucional, esos 2 del Gobierno sobran, habría que quitar esos 2 magistrados, habría que quitar otro más para que fueran 9 y fuera un número impar, y habría que establecer que el nombramiento se haga por el Congreso, por el Senado y por el Consejo General del Poder Judicial, llevando a la Constitución el que los 3/5 son una regla, diríamos, universal, de oro, y que tiene que haber un consenso, y hay otros procedimientos fuera de España para que la gente que se nombra para ir al Tribunal Constitucional pues no tenga sospecha de haber participado recientemente, por los últimos 20 años, los últimos 25 años, en la vida política. Esa es una reforma necesaria de nuestra Constitución. También es una reforma necesaria el Consejo General del Poder Judicial, porque claro, lo dice también la Comisión Europea, es que los representantes de la Judicatura tienen que ser elegidos por sus pares. ¿Cómo se elige por sus pares si son elegidos por el Congreso y el Senado? Bueno, pues eso es otro gran debate, también habría que modificar la Constitución para eso. Pero esos son detalles que claro, que no se pueden tocar en la Constitución porque como los partidos políticos gobiernan el uno frente al otro, pues es imposible que haya una mayoría de 2/3 o 3/5 para reformar la Constitución. La U para reformar el artículo 135, el déficit público, pero habría que haberla, por ejemplo, también para el nombramiento de un fiscal general del Estado por un procedimiento similar de independencia por el que se nombra a los magistrados, ¿no? Bueno, los asedios de la Constitución existen y lo que ocurre es que siempre volvemos a lo mismo, siempre es necesario que exista un consenso entre las fuerzas políticas para perfeccionar el sistema y para que existan las reformas necesarias para que vivamos en una sociedad como la que vivimos, que es una sociedad avanzada, de las más avanzadas de Europa y de las más democráticas de Europa. Querido presidente, yo te iba a pedir permiso para dar una última palabra de una chica joven, pero se me ha ido, o sea que... Pero hubiera sido interesante, ¿no? Precisamente lo que estamos pidiendo, reivindicando, ¿no? Que sean personas jóvenes las que se incorporen a este debate. Pues muy bien, querido presidente, tiene la palabra. En primer lugar, pedirle al magistrado don Francisco Sánchez Gálvez que lo que quería decir es que era la última pregunta, la tuya, no al revés, porque es verdad que nos marcan también un horario el propio colegio, pero bueno, que estamos abiertos a incluso alguna pregunta que pudiera haber. Como se nos ha marchado pues entonces bueno, agradecer a don Jorge Rodríguez Zapata y Pérez, al magistrado, al excelentísimo señor, la magnífica conferencia que ha impartido, el debate espero que haya estado también, ha sido muy interesante. Yo la verdad es que he disfrutado mucho y esperemos volverla a ver otra vez por aquí. Como sabéis, yo os pido que mantengáis en vuestro asiento, que os mantengáis en vuestro asiento porque vamos a proceder a la
ceremonia de clausura de esta conferencia, como es costumbre en el Club de la Constitución. Y por tanto pedirle a don Jorge Rodríguez Zapata que firme el libro del club. Como todas las personalidades que vienen a impartir su conferencia. Con mi satisfacción por participar en este benemérito Club de la Constitución que tanto hace por el mantenimiento de nuestro sistema democrático de convivencia. Granada, 1 de octubre de 2024. Queremos hacerle el obsequio, un obsequio en nombre del club para que la tenga con nuestro patio de los leones. Con esto terminamos. Pasar aquí por el pasado, sí.